pie me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo número 8, verso número 14. Mateo capítulo 8, verso número 14 hasta el verso número 17. Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 8, verso 14 al verso 17. ¿Listos? Escuche cómo dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cierre los ojos ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Tu palabra tiene la capacidad de sanar nuestro corazón y dirigirnos en la dirección de tu voluntad. Yo te pido que los que hemos venido necesitados de una palabra tuya podamos salir llenos y confiados de que tú tienes un grandioso plan y de que nosotros veremos tu mano poderosa obrando. Yo te pido que tú me escondas detrás de ti para que mis palabras sean el eco de tu voz y el resultado de tus palabras en nuestro corazón traigan sanidad, libertad, restauración y liberación. Y los que hemos venido a esta casa esta mañana hambrientos de ti podamos decir que te vimos cara a cara y fuimos transformados para siempre. Por los méritos de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Siéntese por favor esta mañana. Ya se dio cuenta que hoy comienza una serie que ya de por sí nos puso de manera inusual. Ahí está el hermano Adriel hundido en ese marshmallow de sillón que le pusimos para estos días. Y hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado Casa Abierta. Comenzamos esta nueva serie titulada Casa Abierta. Durante los pasados meses Dios nos ha estado hablando acerca de la manera correcta para nosotros hacer iglesia, ¿sí? Y hemos estado explorando a través de la palabra del Señor algunas cosas que la Biblia nos enseña de esa manera particular en la que nosotros somos invitados a vivir una vida invertida en otras personas. Sin embargo, hoy comienza esta serie porque mientras estaba orando, no estaba en mi libreto. Estas series de los últimos 3 meses no estaban en mi libreto estaban otras cosas. Pero el Espíritu Santo ha comenzado a dirigirnos en una dirección y yo he tratado de escuchar al Espíritu Santo obrando a través de mi corazón. Y le he dicho al Señor: Señor, a donde tú nos lleves, ahí vamos a ir. Y hoy voy a comenzar esta serie bajo el tema Aún en necesidad. Aún en necesidad. Hoy comenzamos a explorar esta serie de 8 sermones. Tiene la intención de explorar una de esas ideas importantes dentro de la fe cristiana que no sé si la iglesia la explora demasiado, y es la idea de la hospitalidad. El miércoles pasado comencé a hablar un poquito acerca de la hospitalidad y comencé a definir qué es eso de la hospitalidad y a qué estamos siendo llamados por el Señor. Y cuando comencé a ir a la Biblia y miré cuál era el patrón de esa idea, choqué con algunas ideas y quiero definir de manera inicial a lo que se refiere este concepto de la hospitalidad. Y definiendo esa idea, busqué un diccionario bíblico que define la hospitalidad cristiana de esta manera: es
la capacidad de recibir a los extraños o invitados de forma cálida y generosa como una herramienta de obra cristiana. Me resultó súper interesante porque cuando comencé a buscar algunas definiciones me di cuenta que dentro de esta idea, escuche, la palabra griega que define la hospitalidad se define también de la siguiente manera: amar a los extraños. Y el miércoles pasado hablé acerca de eso porque nosotros todo el tiempo dentro de la iglesia, ¿están aquí? Nosotros todo el tiempo en la iglesia hablamos de lo que hacemos con nuestros amigos y de lo que debemos hacer con nuestros enemigos. Pero siempre nos quedamos en el limbo de saber ¿y qué hacemos con esas personas con las que yo no puedo definir qué tipo de relación yo tengo con ellos? Entonces, comencé a ir a la Biblia y descubrí que Dios, a través de la historia, ha tenido un trato particular con su pueblo. Y ese trato particular que Dios ha tenido con su pueblo tiene la intención de generar una diferenciación. Esto yo lo he explicado antes, pero me toca retomarlo hoy. La intención de Dios con su pueblo es que la obra que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón de sus hijos genere una diferenciación de frutos, sí o sí. Que cuando nosotros somos expuestos a la vida de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo, eso genere en nosotros una diferenciación de carácter y una diferenciación de comportamiento. Ahora, esto es bien importante porque usted va a ver en la Biblia que Dios siempre ha tenido esa intención de que su pueblo se diferencie y que los frutos de su gente se vean diferente al de otra gente. Y uno de esos es la manera en la que la gente ama. Esto es importante porque la hospitalidad es una manera bastante particular de amar. La hospitalidad es una muestra de amor, pero esa hospitalidad recoge la idea de amar a los extraños. Hay gente que es extraño porque nosotros no lo conocemos, hay gente que es extraño porque son raritos, no importa qué extraño sea. La invitación es a nosotros vivir una diferenciación. ¿Alguien está aquí o no? Y que nosotros podamos llevar la vida cristiana a otro nivel. Cuando estoy hablando de otro nivel suena como una conferencia del Sheraton, pero la realidad es que la invitación es diferente a esa, porque lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros seamos influenciados por una manera de amar que muestre un amor compasivo, escuche, que no está esperando revuelta. Un amor compasivo que no está esperando retorno. Por eso es que, escuche, por eso es que cuando usted va a la Biblia y mira desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios fue bien enfático con la importancia que tenía el hecho de que su pueblo pudiera mostrar amor sin esperar retorno, porque ellos, escuche, este tipo de amor que ellos están invitados a vivir es un amor de gracia. Lo que significa eso, señores, es que Dios no está pretendiendo otra cosa. Dios está pretendiendo que nosotros demos algo por gracia, que al final lo hemos recibido por gracia. Lo que eso significa es que nosotros no hemos pagado nada para obtenerlo, que nosotros no hemos hecho nada para ganarlo. Y Dios espera que como nosotros entendemos esa idea, nosotros vivamos en esa vida que ejerce un amor compasivo sin retorno. Ahora, esto es importante porque dentro de la Escritura usted se va a dar cuenta que esto que nosotros vamos a estar hablando durante esta semana, que es el tema de la hospitalidad, usted va a darse cuenta curiosamente que desde el Antiguo Testamento esto es una orden de Dios para su pueblo, número uno, y número dos, también es un elogio de Dios para su pueblo cuando este pueblo camina en esa idea. Vaya conmigo al libro de Levítico. Levítico capítulo número 19.
Levítico capítulo número 19. Verso 33. Quiero que preste atención a esto. Levítico capítulo 19, verso 33 y verso 34. Miren cómo dice esto. No molesten a los refugiados que vivan entre ustedes. Trátenlos como si fueran israelitas. Ámenlos como si fueran ustedes mismos, pues también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Dios de Israel. Mire esto, porque esa es la traducción en lenguaje actual, pero observe bien cómo lo dice la Reina Valera 1960. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra misma tierra, no le oprimas. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esto es particular porque Dios ahora está hablándole a su pueblo en el Antiguo Testamento acerca de cuál es el manejo correcto de aquellos que son considerados el pueblo de Dios. Y la invitación es sencilla. La invitación es a vivir una vida de hospitalidad. Que ellos puedan entender que así como ellos fueron extranjeros, hay extranjeros que van a venir a su tierra, y que como ellos se aman tanto a ellos mismos, ellos deben manifestar ese amor a esos extraños. Usted quizá está pensando, ¿qué tiene que ver eso con Pedro? Deme 2 segundos que yo voy navegando en esa dirección. Según la Biblia, quien es hospedador experimenta la gracia que es animado a compartir. Una persona que ha recibido gracia, esa gracia de Dios y esa comprensión de esa gracia genera un cambio en el corazón, para que esta gente que ha experimentado esa gracia también se vuelvan portadores de esa gracia. Y que no solamente ellos entiendan que han sido recibidos por Dios. Esto es importante porque vivimos un cristianismo demasiado egocéntrico. Ignoramos el hecho de que nosotros a veces estamos enfocados demasiado en la idea de entender que nosotros hemos sido recibidos por Dios. Escúchame, el que entiende que ha sido recibido por Dios debe volverse el hospedador, el host que invita a otros a sentirse recibidos también. Porque esto no tiene que ver con privilegios ni con ideas de privilegio, tiene que ver con la inmensa misericordia y la gracia de un Dios que nos ha dado entrada por causa de la sangre de Jesús. Y nosotros, los que hemos recibido esa gracia, hemos sido invitados a ser mayordomos de esa gracia. Y uno de los trabajos de un mayordomo, señores, es abrir la puerta y dar la bienvenida. ¿Están aquí o no? Ahora, esto es importante para mí, porque si usted va a la Biblia, al libro de Mateo, al capítulo número 8, aunque a través de toda la escritura desde el Antiguo Testamento usted va a ver esta idea de la hospitalidad, el ministerio de Jesús tiene un gran enfoque en este concepto de la hospitalidad. Si usted mira el capítulo número 8 del libro de Mateo, Jesús acaba de establecer una travesía de viaje. Jesús viene caminando, según la Biblia, y atravesando por un monte hacia la ciudad. Se le acerca un hombre leproso. Y esto es importante porque usted se va a dar cuenta que Jesús va en una travesía bastante interesante. Y en esta travesía hay sanidades. En esta travesía hay enseñanzas. Y en esta travesía hay milagros. Milagros y sanidades no son la misma cosa. Yo creo que lo he explicado antes. Las sanidades
hablan directamente acerca de esas cosas que ocurren en el cuerpo, y esos milagros apelan a cosas increíbles que solamente Dios puede hacer, y no necesariamente son sanidades, pueden ser otra multiplicidad de cosas que hace de una experiencia una milagrosa, ¿sí? Las sanidades se refiere al cuerpo, a esas cosas que ocurren en el cuerpo, esos cambios de diagnóstico, y los milagros son aquellas cosas maravillosas, increíbles que solamente Dios puede hacer. Ahora, escuche esto porque esto es interesante. La Biblia habla que Jesús entra, va caminando hacia la ciudad, se encuentra un hombre leproso y Jesús se detiene para sanar a este hombre leproso. Y si usted mira con cuidado los primeros versículos hasta el verso número 4, se va a dar cuenta que este milagro que Jesús está haciendo aquí, esta sanidad que Jesús está haciendo en este leproso, tiene un enfoque principal. Hay otras sanidades que Jesús hace que están enfocados en diferentes cosas, pero esta sanidad está enfocada en generar un proceso de reconciliación social y religiosa a este hombre. Este hombre ha sido expulsado de la ciudad por causa de su enfermedad, y Jesús se acerca y le sana. Ahora, cuando Jesús sana a este hombre, Jesús le pide a este hombre: no le digas a nadie, solamente preséntate a donde el sacerdote para que te declare sano y tú puedas volver al templo y puedas volver a tu casa. Y se va a dar cuenta que Jesús establece esta escena donde sana a este hombre de una lepra que aquejaba su cuerpo y lo reincorpora a su vida social, a su vida religiosa, y Jesús continúa. Ahora, a mí me resulta bien interesante porque hay un contraste bastante particular a partir del versículo número 5. Y es que en el verso número 5 comienza una segunda historia dentro de esa travesía. Jesús sigue caminando y llega a la ciudad, y en la ciudad se encuentra con un centurión. Un centurión era un hombre de autoridad dentro del ejército romano que se acerca a Jesús rogándole y diciéndole: yo tengo en mi casa uno de mis sirvientes que está enfermo. Presta atención ahora, porque durante estos próximos sermones vamos a hablar acerca de las casas, que la gente que abrió su casa para recibir a Jesús. Pero en esta escena del centurión, la escena es diferente, porque hay alguien enfermo en la casa y Jesús dice: yo voy a ir a tu casa y voy a sanar al enfermo. Y el centurión le dice a Jesús: no vengas a mi casa. No vengas a casa porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Déjeme establecer esto porque esto es una realidad bien interesante. ¿Puedo empezar a predicar o no? Esto es una realidad interesante. El centurión tiene bien claro quién es Jesús. Si él reconoce que él no es digno de recibir a Jesús en su casa, es porque este hombre sabe al hombre que le está pidiendo que entre a su casa. Pero hay una gran diferencia entre la historia del verso número 5 y la historia del verso número 14. Y es que el centurión, mírame, el centurión es un hombre que no es digno de Jesús, que Jesús entre en su casa, y Pedro también. La gran diferencia entre estos dos hombres es que uno de ellos camina con Jesús, aunque sabe que no es digno de que Jesús entre en su casa. Hello. Hay uno de ellos que sabe que no se merece que Jesús entre en su casa, pero ha establecido una relación con Jesús y ha decidido caminar con Jesús. Escúchame, y ese proceso de caminar con Jesús cambia la ficha del juego. Y digo que Pedro sabe que él no es digno de que Jesús entre en su casa, porque en la segunda escena donde Jesús y Pedro se encuentran en el mar, Jesús provoca una pesca milagrosa. La Biblia dice que Pedro llena las redes de peces, que las barcas se están hundiendo, y cuando Pedro entra a la tierra, llega a tierra firme, la Biblia dice que Pedro se tira al piso y dice: Señor, apártate de mí, que yo soy un pecador. Pedro también sabe. Pero la gran diferencia es que aunque Pedro sabe que él no es digno,
sabe que Jesús lo ha escogido para caminar con él. Y Pedro tiene un acercamiento diferente a la misma gracia, porque la cercanía con Jesús le ha hecho comprender que aunque él no lo merece, Jesús ama pasar tiempo con sus discípulos. No sé si fue un favor o qué, pero la suegra de Pedro estaba enferma. Yo pienso que quizá, no sé qué tipo de suegra. Tiene que haber sido una buena suegra para Pedro salir llorando y diciéndole al Señor, por favor, sáname a mi suegra. Tiene que haber sido una buena suegra, porque de otra manera yo creo que sería complicado eso. Ahora, Jesús llega al lugar donde el centurión lo intercepta y le dice, mira, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero yo soy un hombre de autoridad. Y yo sé lo que una palabra de autoridad puede hacer. No tienes que llegar a casa, di la palabra. La Biblia dice que Jesús envía una palabra. Aquí Jesús está enseñando una diferencia entre lo que piensa el centurión que es autoridad y lo que Jesús va a enseñar acerca de la autoridad. Porque el centurión piensa que la autoridad está en la palabra, porque el centurión ignora que él tiene la autoridad de frente. La autoridad no está en la palabra, la autoridad está en la persona que tiene de frente. Él se ha encontrado al Dios vivo de frente, al Dios encarnado de frente. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Lo que va a ocurrir aquí, Jesús está enviando esta palabra, pero no, el milagro no está ocurriendo por causa de la palabra. Y tengo que hacer un paréntesis a esto, porque nosotros somos bien místicos con estas cosas. Lo he dicho 1000 veces, el resultado de las cosas que nosotros podemos ver como cosas milagrosas o sanidades milagrosas no tiene que ver con las sanidades, ni tiene que ver con la fe de la gente, ni tiene que ver con la oración, tiene que ver con la persona a la que se le ora. Se le está orando al Dios hecho hombre, que fue al infierno, que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, al que le fue entregado todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio. No, señores, no tiene que ver con que si estás orando a las 3 de la mañana de rodillas o estás profetizando en lengua. Tiene que ver con que tú estás aclamando al nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es más poderoso que cualquier otro, que no hay un nombre como ese, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hay poder en el nombre de Jesús. Uy, se me salió el pentecostal de adentro, voy a repetirlo otra vez. Hay poder en el nombre de Jesús. Y la iglesia tiene que recordar que el poder que nosotros podemos apelar, el poder al que nosotros podemos vivir, no descansa en ninguna otra cosa, sino en tenerlo a Él. Jesús le va a enseñar una lección diferente a este centurión acerca de la autoridad. Jesús le dice, ni aún en Israel yo he hallado tanta fe. Entonces Jesús le dice, vete y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, miren qué interesante esto, porque en esta escena Jesús entonces se prepara para ir a casa de Pedro. Mateo y Lucas tienen relatos bien particulares de esta historia. Lucas toma tiempo para explicar algunos detalles bien particulares de la fiebre que tenía, de cómo esa fiebre tocaba el cuerpo, cómo la fiebre azotaba ese cuerpo. Y no sé si lo sabía, pero dentro de los evangelistas, Lucas era médico de profesión. La manera en la que Lucas define la historia, la manera en la que él describe ciertos aspectos clínicos médicos es bien diferente a como lo hace Marcos o Mateo. Y si le interesa leer un poquito más a profundidad esta historia, esto no solamente está en Mateo capítulo número 8, también está en Marcos capítulo número 1, verso 29 al 34.
Y está también en Lucas capítulo 4, verso 38 al verso 41. Si usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que dentro del ministerio de Jesús, Jesús se ha enfocado en los que tienen necesidad. Y mientras Jesús está ejerciendo su ministerio, esta es una de esas pocas veces donde Jesús toma tiempo para resolver un dilema de uno de sus discípulos. Porque sus discípulos están orientados a siempre mirar hacia afuera. Jesús les está enseñando a ellos la importancia de ellos dejar de pensar en sí mismos y pensar en otras personas. ¿Estamos aquí o no? Jesús les está enseñando a ellos la importancia de amar a otros y no amarse a sí mismos. Pero a mí me gusta esta historia porque eso es en uno de estos momentos donde Jesús está mostrando un amor compasivo, no solamente a la suegra de Pedro, sino a Pedro mismo. Y quiero hacer este disclaimer aquí porque quiero comenzar esta serie estableciendo esta idea. Jesús no solamente quiere entrar a la casa de aquellos que no le conocen. Ya mismo voy a ir y durante estas próximas sermones voy a ir ahí. Jesús sí invierte mucho tiempo yendo a las casas de gente que no lo conoce, pero Jesús también disfruta entrando a la casa de sus discípulos, de sus amigos. Cuando la iglesia toma tiempo, claro, y estoy hablando de entrar, de dejar a Jesús entrar como una cosa metafórica, ¿no? Porque ya Jesús entró por medio del Espíritu Santo. Jesús vive dentro de nosotros. Pero estoy hablando de manera metafórica, refiriéndome específicamente a cómo nosotros somos intencionales para desarrollar una vida que es hospitalaria, para que nuestra propia vida sea un vehículo para que otros sean tocados por el Señor. ¿Sí? El Espíritu Santo no tiene que entrar porque ya entró. Cristo no tiene que entrar porque ya entró. Nosotros estamos aquí porque el Espíritu Santo entró. Si el Espíritu Santo no hubiese entrado, nosotros no estuviéramos aquí. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Tengo que hacer esa aclaración para explicar esa idea. Pero a mí me gusta esto, porque cuando la iglesia habla de deja que el Señor entre a tu vida, ese discurso siempre va desde el púlpito hacia la calle. Y siempre le hablamos a las personas de que Jesús quiere entrar a su familia, quiere entrar a su vida, como una buena noticia para aquellos que están lejos de Jesús. Pero a veces se nos olvida que hay discípulos de Jesús que están caminando con Él, pero tienen necesidades en casa, que sirven en la iglesia, pero tienen problemas sin resolver, que oran y ayunan, pero tienen muchas cosas que trabajar. A veces ofrecemos los milagros como una herramienta de convencimiento para aquellos que no conocen a Jesús, pero se nos olvida que hay alguna gente que son fieles a Jesús, que también le necesitan de manera diferente ahora. Y por eso me gusta esta historia, porque este es el momento donde uno de los discípulos, uno de los amados, de los cercanos a Jesús, por primera vez le presenta a Jesús una necesidad personal. Lleva con Jesús algún tiempo hablando todo el tiempo de la gente, y ahora le dice: Señor, yo creo que necesito que tú vayas a mi casa porque mi suegra está en casa enferma. Pedro se acerca a Jesús porque Pedro desea que Jesús entre a su casa, porque Pedro reconoce que aunque él está caminando con Jesús, hay gente que está en casa que necesita una intervención milagrosa de ese Jesús. Y la humildad que Pedro presenta al pedirle al Señor: Señor, yo necesito que tú entres en mi casa, es maravillosa. Mire qué interesante, porque tener un invitado en tu casa, mire, por amor a Dios, a los invitados no se les recibe con vasos plásticos. Eso es para los barbecues y esas cosas. Cuando tú invitas gente a tu casa,
Digo, yo no sé cómo le enseñaron a usted. A mí me enseñaron, cuando tú invitas a la gente a tu casa, tú buscas amar a esa gente y servir a esa gente. Hay gente que dice, bueno, pastor, pero es que hasta yo uso vasos plásticos en mi casa. Pero la idea es sencilla. La idea es bien sencilla. Invitar gente a tu casa es complicado. Digo, yo no sé tú, pero para mí es complicado. Porque yo estoy pensando, yo voy 3 y 4 veces al baño. Ok, hay papel, la mesa está manchada. Y saco el wing de 5 minutos antes de que sí. Porque por alguna razón invitar gente a casa genera en nosotros un sentido de servicio. Pero mire qué curioso, porque Pedro le está pidiendo a Jesús ir a su casa. Y eso significa que Pedro va a tener que atender a Jesús. Preste atención. Pero Pedro va a atender a Jesús necesitando algo. Es ahí donde yo comencé a pensar que a veces nosotros tenemos un mal concepto de servicio y de hospitalidad. Porque nosotros condicionamos nuestro servicio y nuestra hospitalidad a nuestra disponibilidad y bienestar. Y Jesucristo no le dijo a sus discípulos, sirvan a otros cuando ustedes se sientan bien. Sirvan a otros cuando ustedes tengan todo resuelto. Sirvan a otros cuando todo esté en orden. Y quiero hablarte de esto porque yo sé que hay muchos de nosotros que reconocemos que somos indignos de recibir al Señor, pero también tenemos esta lucha de decir, bueno, pues quizá la gracia me está haciendo entender algunas cosas y yo creo que yo puedo, pero es que yo no tengo todo resuelto, es que me falta esto y me falta aquello y tengo que trabajar con esto y tengo que trabajar lo otro y tengo necesidad de esto y tengo que sanarme de esto y tengo que sanarme de aquello, y se nos olvida que nosotros muchas veces no sabemos con quién estamos trabajando. Señor, estamos hablando de Jesús, de Dios hecho carne. Jesús sabe de lo que tú tienes necesidad, pero Jesús sabe que hay muchas de esas necesidades que se van a resolver cuando tú tomes tiempo para abrir tu casa, para que Él esté contigo en tu casa. Mire esto, por favor, mire esto. En el capítulo número 8, Pedro abre las puertas de su casa porque tiene a alguien enfermo en casa. Pedro necesita, pero aun cuando Pedro necesita, Él no permite que su necesidad comprometa su hospitalidad. Hay algunos que dicen, es que yo emocionalmente no estoy listo todavía. Escúchame, tú nunca vas a estar listo. Porque un proceso de sanidad saludable no tiene punto final. Y como un proceso de sanidad saludable no tiene un punto final, eso significa que nosotros nunca vamos a estar listos. Y que nosotros vamos a depender de la gracia de Dios para seguir avanzando en los procesos de nuestra vida. Y lo que Dios pretende es ir usándonos en el proceso. Porque escúchame, ese proceso en el que nosotros invertimos hospitalidad aún necesitando, también nos genera un sentido de propósito. Tú sabes lo que es tener a alguien enfermo en casa y tener que poner a hacer café porque tú tienes a Jesús que va a venir a tu casa. Estoy diciendo de manera metafórica, no hay café, ni hay cafetera, ni... Tú sabes lo que es tener a alguien enfermo y tener que llamar a tu casa y decir, mira, limpien bien la sala que voy con Jesús para allá. No salgan en toalla del baño que voy llevando a Jesús para allá. Hello. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? ¿Sabe el compromiso que representa invitar a alguien que no estaba agendado? Que es que Pedro está aprovechando que Jesús viene por el camino. La Biblia dice que ellos vienen de camino y Pedro dice, espérate, aquí está mi casa y yo tengo a alguien enfermo en casa.
yo necesito que tú vengas. Aprovecha que estamos aquí cerca y pasa por casa. Lo que significa eso, señores, es que Pedro no se ha preparado para eso. Pedro tiene que quizás pararse en la gasolinera a comprar una Coca-Cola y una caja de agua. Cómprate agua, no se te ocurra venir sin agua, que tú vienes con el maestro, llevan todo el día caminando y nosotros aquí no tenemos ni agua. Pero a mí me llama la atención cómo la cercanía de Jesús no compromete el sentido de hospitalidad. Y Pedro necesita más que un milagro, necesita traer a Jesús a casa. Porque Pedro sabe a quién él está invitando a la casa. Pedro sabe que una palabra de ese, Pedro acaba de ver que una palabra de ese Jesús es suficiente para que las cosas se resuelvan. Pedro acaba de ver que Jesús pone las manos sobre los leprosos y se sanan. Pedro sabe que si él le dice a Jesús, ven a casa, todo se puede resolver. Si Pedro toma un espacio de hospitalidad y le abre las puertas para que Jesús entre allí. Mírame, nuestra necesidad personal jamás debe comprometer nuestro corazón generosamente hospedado. Yo dije esto hace algunas semanas. A veces nosotros ignoramos que lo que tú das, tú te lo das. Y que hay veces que sanando a otro, Dios te sana a ti también. ¿Tú sabes cuántas veces yo he venido aquí a orar por ustedes, necesitando yo que alguien ore por mí? ¿Tú sabes cuántas veces yo he venido aquí a darte una palabra, necesitando yo una palabra de parte de Dios? A veces son incontables, son cientos de veces. Pero cuando yo digo, no, yo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo para hacer y yo voy a cumplir con mi responsabilidad y yo me voy a encargar de lo de Dios y Dios se va a encargar de lo mío. El resultado de eso termina siendo increíble, porque lo que hago yo es decirle al Señor, entra. Yo necesito, pero más importante que yo necesito es lo que yo quiero, y yo te quiero a ti. Yo quiero que en medio de esta necesidad estés tú. ¿Alguien está aquí o no? Yo necesito que en medio de esta necesidad de un milagro estés tú. Yo necesito que por encima de la necesidad que yo tengo de que se abra una puerta, entres tú. Marca un precedente increíble. Quiero que vayas conmigo. Mateo capítulo 10, verso número 5. El equipo pastoral se va preparando para el altar. Mateo capítulo 10, verso número 5 al verso número 12. Mire lo que dice. Jesús está comisionando a los 12. 2 capítulos después. ¿Están aquí o no? Y mire cómo los comisiona. Le dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Jesús le dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entres, informaos a quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y entrad en la casa y saludadla. Jesús ha estado enseñando de la hospitalidad, escuche, y como Jesús ha estado hablando acerca del sentido de la hospitalidad y sus discípulos han visto cómo funciona, Jesús pretende que sus discípulos vayan sin nada como unos viajeros extraños y ellos entren a las casas. Escúcheme, para ellos poder entrar a la casa tiene que haber quien le abra la casa. Para ellos poder entrar en una casa tiene que haber quien los reciba en esa casa.
Pero Jesús le había dado instrucciones, y esas instrucciones eran: sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Jesús le había dado instrucciones: resuciten a los muertos, limpien a los leprosos. La gente que los va a dejar entrar, quizá no saben cuál es la misión de ellos, pero hay una misión divina comisionada en los discípulos, que van a tocar a la puerta de las personas que están en la ciudad. Escúcheme, por favor. Ese hermoso acto donde Pedro está tomando como primer punto recibir a Jesús en la casa, antes que pensar en sus necesidades, prepara a la familia de Pedro para recibir el milagro que ellos tanto están necesitando. Jesús puede hacer cualquier cosa, pero me gusta porque Jesús está manifestando ese milagro en un momento donde Pedro ha decidido darle la bienvenida a casa. Escúcheme, la hospitalidad es una oportunidad para que nosotros seamos portadores de milagros. Voy a repetir eso. La hospitalidad es una oportunidad que nos da Dios para que nosotros seamos portadores de milagros. Que sin saber las necesidades que pueda presentar a aquellos que le abrimos nuestra puerta, yo creo que si nosotros abrimos las puertas de nuestra vida, abrimos una ventanita en nuestra agenda, abrimos una ventanita en nuestra casa y le pedimos al Señor que venga. Estoy usando eso de manera metafórica. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando o no? Y preparamos un espacio oportuno y preparamos un momento correcto. Yo creo que Dios puede hacer muchos milagros con nosotros en casa. Preparamos esta sala durante esta serie, y a la salida tenemos un obsequio de invitación a generosidad. Nosotros tenemos para cada familia una bolsita de café a la salida. No es para que te lo bebas. Bébete el que tú tienes. Ese hácelo a alguien. ¿Está aquí o no? El tuyo te lo bebes tú. Ese que te está dando la iglesia es para que tú le digas a alguien: oye, mira, el domingo me dieron un cafecito y quiero invitarte a casa a tomarte un café. Dios, escúchame, Dios está buscando discípulos, gente que lo aman, gente que quiere caminar con Él, gente que les apasiona andar de la mano de Jesús, que también tienen problemas, que también tienen necesidades, que no tienen todo resuelto, que no todo está en orden, pero que aman tanto a Jesús, que están dispuestos a hacer un vehículo para que alguien reciba de Jesús lo que necesita. Y durante estas 8 semanas, nosotros vamos a abrir las puertas de nuestra casa. Y digo nosotros porque yo también voy a abrir las puertas de mi casa. Ponme el mapa, por favor, en la pantalla. Dios nos está llamando a que nosotros abramos las puertas. Pastor, pero es que yo tengo que sanar mis emociones. Abre la puerta. Durante estas 8 semanas, comenzamos esta semana, terminamos en el mes de noviembre. Revival Church abre 18 casas. Donde va a haber gente invitando a otros a recibir el milagro de Jesús por medio de la hospitalidad. Hay gente en Bayamón, en Gurabo, en Caguas, en Fajardo, en San Juan, en Río Grande, en Trujillo Alto, en Carolina, en Las Piedras, en Gurabo, en Juncos, en Humacao, que van a abrir las puertas de su casa, van a abrir su negocio, van a encontrarse en un coffee shop, van a ir a Starbucks, anuncio no pagado, van a encontrarse con alguien en alguna parte y van a reunir a 3 o 4. Ayer alguien me agarró aquí en la reunión que tuvimos de voluntarios y me dijo: pastor, tengo una buena noticia que darte.
Me dice, tengo 40 personas que se van a reunir conmigo en mi casa. Mi primera pregunta fue, pero ¿y dónde de rayo vive? Pero después dije, véate. Porque en mi urbanización no me van a dejar meter 40 personas. ¿Alguien entiende? Mírame. Pero si tú preguntas la historia, es alguien que ha recibido un milagro que le cambió la vida. Y está tratando de preparar su casa, abrir la puerta de su casa para dar por gracia lo que ha recibido por gracia. Hoy yo voy a abrir el altar para gente que me dice, pastor, yo quisiera, pero es que yo tengo cositas que resolver. Yo quisiera ser de esos discípulos que abren las puertas y abren su corazón, pero yo siento que todavía tengo muchas cosas incompletas para eso. Dios me trajo para decirte hoy que Él quiere hacer cosas importantes a través de ti y que no depende de cuán listo tú estás, depende de cuán bueno es Él y el deseo que tiene Él de usarte, aunque tú sientes que hay cosas incompletas en el camino. Mírame, yo también estoy incompleto. Mírame, yo tampoco tengo todo figured out. Yo también tengo muchas cosas acerca de mi vida y acerca del futuro que no sé qué voy a hacer con ella. Pero con la gracia abrumadora que ha tomado mi corazón, yo no voy a tomar mi necesidad como una excusa para no abrir. Mírame, llévate esto de aquí, por favor. Yo sé que usted ha escuchado algunas cosas del testimonio de mi vida, pero yo estoy aquí y soy pastor hoy porque en medio de un tiempo de quebrantamiento yo tuve una persona que me abrió las puertas de su casa y me abrió las puertas de su casa. Nosotros no éramos muy amigos, sí. Nosotros no éramos muy amigos, no teníamos una relación muy estrecha. Yo era un predicador que él conocía, pero no éramos amigos. Yo caí en una crisis emocional y me preguntaron que si yo tenía familia en la Florida. Y yo le dije, no, yo no tengo familia en la Florida. Yo tengo un amigo. Y mi psiquiatra en ese momento me dijo, ¿tú me das permiso para hablar con tu amigo? Y nos sentamos con mi amigo. Y él le dijo a mi amigo, ese muchacho no puede estar solo. Él dice que él no tiene familia aquí. Y yo no sé de qué manera ustedes lo puedan ayudar para que él no esté solo. Ese amigo me dijo, pues como tú no puedes estar solo, yo tengo un cuarto vacío ahí. Y yo te voy a pedir que tú te mudes con nosotros. Ese amigo, a quien yo llamo hoy pastor, es el pastor Jari Nieves Arenas, mi pastor. Y él no solamente le abrió las puertas, me abrió las puertas a mí. Él también le abrió la puerta a que el Señor usara su casa como un lugar de sanidad para mí. Y allí tuvo conversaciones sanadoras conmigo. Y allí me escuchó llorar. Y allí me vio días sin bañar. Y me vio días sin comer. Y se sentó conmigo. Y había días que entraba a mi cuarto porque yo no salía de mi cuarto. Y lo único que hacía era pasarme la mano por la cabeza. Hay veces que nosotros ignoramos lo que un corazón hospedador, cómo Dios puede usar un corazón hospedador para sanar, para libertar, para restaurar, para devolverle el sentido del propósito a alguien que no sabe qué hacer ahora. Yo decidí
decir que sí al llamado de Dios después de muchos años de negarme el llamado de Dios. Porque ese llamado ahora tenía un rostro diferente para mí. No era el hombre del traje y de la corbata sentado en un trono, en una plataforma. En mi cabeza ahora eso tenía otra imagen. Era la imagen de alguien que estaba pasando el luto de una viudez, porque mi pastor hacían 5 meses que se había quedado viudo a los 30 y pico de años con 2 niños pequeños. Y él tenía necesidad de un milagro, pero ignoró por un momento su necesidad y permitió que el Señor entrara a nuestra... ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo o no? Y por abrir las puertas de su casa, no solamente Dios usó esa hospitalidad para sanarme a mí, sino que Dios lo usó también para sanarlo a él. Yo estoy aquí por la gracia de Dios y la hospitalidad de alguien que me vio en necesidad y me abrió las puertas de su casa. Tú no sabes si ese que está roto ahora es la próxima persona a quien Dios va a usar para sanar a mucha gente. Tú no sabes si ese que está perdido ahora es la persona que Dios va a usar para levantar con él y hacer con él cosas poderosas. Y Dios nos está llamando a hacer algo. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, el equipo pastoral en el altar, por favor, esta noche. Yo voy a abrir el altar para gente que me dice: pastor, yo no tengo todo listo. Esto me cogió de sorpresa. Yo quisiera sentirme más preparado. Pero si el Señor quiere usarme para lo que sea que Dios quiere usarme, Él puede usarme. Voy a abrir el altar para gente que me dice: pastor, yo quiero que a pesar de mi necesidad, Dios, de mi necesidad emocional, de mi necesidad espiritual, de mi necesidad familiar, de mi necesidad financiera, que Dios pueda usarme. Y mi necesidad no me impide estar dispuesto para que Dios me ayude a alentar a otros. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Hoy yo voy a abrir el altar para gente que me dice: yo no me lo sé todo, yo sé que yo no me he terminado de sanar, yo sé que hay muchas cosas de la Biblia que yo no entiendo todavía y hay muchas cosas en las que me falta crecer y aprender y quizá tengo muchas cosas que resolver y tengo muchas cosas con las que lidiar, pero si Dios quiere hacer algo conmigo y Dios quiere usarme en el trabajo y Dios quiere usarme con mis vecinos y Dios quiere usarme alrededor y quiere poner palabra o compasión en mi corazón, si Dios me quiere usar aquí, yo estoy dispuesto para que aunque yo no me he sanado, Dios me use para sanar a alguien. Aunque todavía hay cosas que me faltan por recibir, yo pueda ser un vehículo para que alguien reciba también en su proceso de sanidad. Voy a contar a 3 y si hay alguien más tiene que salir de su lugar esta mañana y venir al altar. 1, 2, 3, rápido, rápido, rápido. Alguien que diga: pastor, esta palabra es para mí. Yo voy a abrir mi vida. Yo voy
corazón. Yo voy a abrir mi agenda. ¿Quién sabe si abriendo las puertas Dios te termina de sanar a ti? ¿Quién sabe si ayudando a alguien más la ayuda viene de camino hasta a favor tuyo? ¿Quién sabe si este acto de hospitalidad haga un milagro a favor tuyo? Pedro no sabía qué esperar, pero Pedro sabía quién estaba invitando a su casa. Aleluya. Ahí donde está, póngase de pie toda la iglesia. Y levántele las manos al Señor ahí. El Espíritu Santo está aquí esta mañana. Y si hay alguien más que dice, pastor, esta palabra también es para mí. I don't have it figured out. Yo no lo tengo listo. Yo no tengo las cosas preparadas por completo, pero si Dios me quiere usar, me puede usar. Yo confío en que Dios puede hacer algo grande con gente incompleta. Yo confío en que Dios puede hacer algo grande con gente que tiene necesidades personales. Yo confío que Dios puede hacer algo grande con gente que se atreve a creerle a Él. Vamos, levántele las manos al Señor ahí.
haz lo que quieras conmigo.